Hola, soy Amelia Orozco de Entretenimiento Latino y tu show favorito, Show Bipolar XY. Estamos aquí con uno de los muchachos del Panteón Rococó. Estamos con Shenka, Borri, Felipe. Bienvenidos a Chicago. Gracias. Y fue un placer platicar con ustedes antes que llegaran aquí y ver cómo empezó la gira y cómo van ahora. ¿Listos para terminar este show aquí? Es la última noche antes de salir a México. cansados. Bien cansados. Exhaustos, contentos y pues, bien agradecidos con toda la obra que vimos los conciertos y que bueno, que Chicago nos va a quedar atrás, ya vimos la gira que hay aquí en el teatro. Entonces yo creo que va a ser para cerrar con broche de oro la noche perfecta aquí en Chicago. Y lo bueno que tienen el fan club más bueno de todo el país, que es el Ejército del Poder. Sí, el Ejército de Paz, que realmente se esparció la semilla por todo el mundo y ahora están presentes acá en Chicago y la verdad contentos como ese Borri. Al final de cuentas ha sido una gira bastante extensa, bastante cansada, pero llena de gente, llena de muchísima música y de muchísima energía sobre todo. Ahora, solo una pregunta sobre la música y el género, que hablamos un poquito cuando hablamos antes, pero quisiera que compartieras un poquito de sus aventuras por allá en Alemania. Ustedes han estado mucho tiempo en Alemania y ¿qué es lo que cuentan de por allá? ¿Cómo resultaron allá también? Bueno, nosotros empezamos a viajar a Europa desde hace ya 15 años. En el año 2000 fue la primera ocasión que tuvimos la suerte, la fortuna de poder hacer conciertos en Europa. Y bueno, pues fue todo una experiencia, ¿no? Nosotros, la banda pues apenas iniciaba, estábamos en ese proceso como de afianzar nuestras ideas y nuestras raíces musicales y realmente tengo yo la certeza de que el viajar a Europa, el tocar en festivales, en conocer públicos tan diversos y diferentes nos abrió la cabeza de muchas maneras. Tan es así que bueno, regresando después de cada gira, al momento de sentarnos a componer, a realizar nuevos materiales musicales, siempre de alguna manera quedan plasmadas, obviamente, experiencias, situaciones, música que oímos en la gira, bandas que vemos, o sea, sí creo que nos partió la cabeza en dos y bueno, y lo agradecemos mucho. Y por eso vemos que mucha gente todavía pide las viejitas, ¿verdad? Pero tenemos algunas cosas nuevas, de hecho también en alemán, que se cantan en alemán. Así es, hacemos de repente algunas cancioncitas crossover también, pues ya tantos años de estar haciendo giras allá, pues también nos obliga un poco como a compenetrarnos con el lenguaje, con la idea, con la música. Ya hemos tenido oportunidad de entrenar con muchísimas bandas muy famosas del espectro europeo y sí, tenemos un par de canciones hechas en alemán. Das Herz von St. Pauli es una de ellas, una canción dedicada a un equipo de fútbol, y la otra se llama Remi Demi, que es una canción, es un cover que hicimos de una banda muy famosa allá en Alemania que se llama Die King, y la verdad pues contentos de que pues tanto en la Unión Americana como en Europa pues hemos tenido un desarrollo de carrera bastante intenso, bastante largo. Son 15 años haciendo giras y pues contentos y con ganas de hacer muchísimas más todavía. Bueno, mándenos al concierto con todo lo que tengan, pero primero, en México se dice chido, ¿no? ¿Y en Alemania? ¿Qué dicen? En alemán es super geil o große Scheiße. ¡Wow! ¡Qué bien! Entonces aquí vamos, aquí estamos listos para el concierto de esta noche con Panteón Rococó. Nos vamos a acompañar al ratito allá con todo el público. Gracias. Saludos. Yeah.